Hay más contenido visual publicado cada hora en Internet del que existía en todo el mundo en 1950. Sin embargo, la mayoría de la gente no recuerda la última obra de arte que le emocionó de verdad. Hoy traemos a Jesús, también conocido como Artéxtasis, para profundizar en qué es el arte, dónde están sus límites y qué papel juega en la cultura moderna. Nos lo cuenta de primera mano un escritor, pintor, dibujante y cineasta experimental, licenciado en Bellas Artes y Derecho. Disfruta ahora de una excedencia como profesor de dibujo para dedicarse por completo a la creación. Cuando conoces a alguien en un bar y te pregunta a qué te dedicas, ¿qué le respondes? Normalmente cuando estoy en un bar siempre estoy con un libro, subrayándolo, o si no, pues escribiendo pues, textos como estos, etc. Entonces normalmente quien me pregunta sabe más o menos que me dedico a algo, digamos, de la cultura. Obviamente digo que soy artista, pero la segunda definición que le suelo decir es, soy artista, pero no bohemio, que son cosas distintas y que desde el siglo XIX, Baudelaire, etcétera, han ido un poco imbricadas dentro de lo que es la concepción popular de lo que es un artista, ¿no? Entonces, sí estoy en los bares, pero normalmente estoy trabajando, sobrio. Y has hablado ahora de escribir, pero tú eres pintor, escritor, cineasta experimental. ¿Hay alguna con la que te encasilles más o simplemente te mueve el arte de crear? Posiblemente el arte que más amo es al que menos me dedico, que es el de la música. Es el que más. Después yo creo que también depende un poco por épocas, sin duda, de épocas. Cuando estaba en Bellas Artes, que yo realmente estudié Bellas Artes, en la especialidad de pintura, pues me dedicaba a la pintura, de manera absoluta o absuelta. Últimamente estoy mucho con la escritura de libros, de textos, siempre obviamente de naturaleza artística, porque además pues con el motivo reforzado de que he montado una editorial digamos autónoma. Para editarte Editorial tus propios libros. Sí, sí, se llama Editorial Consciencia, con S mayúscula. Qué guay. Y entonces estamos hablando de un montón de temas diversos, es decir, de pintura, de escritura, de cine, de música, etc. Todo esto lo podríamos encasillar dentro del arte. ¿Qué es, si tuviéramos que explicarlo de forma simple, qué es el arte? Porque, por ejemplo, ¿dónde limitamos qué es el arte? Es decir, al final, ¿hacer un plato de comida es arte? ¿Me podrías definir qué es para ti o cómo podrías concebir el arte? Cuando termine la respuesta a esta pregunta, creo que habremos terminado la conferencia, porque a lo mejor tardo una hora, más o menos. Podría decirte varias definiciones del arte. Una, que va para, en homenaje a vuestro programa, el arte es un constructo teórico-práctico. El arte, por supuesto, en el programa que hiciste de Constructo sobre la física, con un estupendo invitado, él definió la física como la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos. Bien. Se me ocurrió entonces un poco al respecto que obviamente hay ciencias del objeto y ciencias del sujeto. Para mí el arte es una de esas ciencias del sujeto. Si las ciencias del objeto, que a lo mejor son, podríamos decir, la física, la biología, la química, tratan de conocer la realidad, la naturaleza específicamente, por lo menos a priori, como base, la naturaleza, conocimiento de la naturaleza para transformarla, el arte trata, es una ciencia del sujeto, trata del conocimiento del sujeto interior, para transformarse, ¿sí? Incluso para crearse. En ese sentido, yo la relacionaría con otras ciencias que el filósofo Hegel, uno de mis favoritos autores, llamaba ciencias del espíritu. Cuando digo espíritu, es el espíritu humano, no me refiero a un espíritu más allá de la muerte, el espíritu humano. Dentro de las ciencias del espíritu, Hegel hablaba de la religión, la filosofía y el arte. Yo también establecería incluso, si quieres, un poco el yoga. Bien, pues el arte forma parte de una de esas ciencias del espíritu del sujeto. Porque has dicho un punto importante que es crearse. Porque creo que te escuché una frase que tú decías que tú creas arte para crearte a ti mismo, para ser mejor. Es decir, que al final, yo te digo una reflexión que tenía es, tú cuando tienes que hacer arte, tú cuando quieres escribir un poema, cuando quieres hacer una pintura, tienes que primero tener un propósito, quizá.
Entonces realmente al tener un propósito y tener que hacer una introspección, tú tienes que pensar y por tanto mejorar. ¿Vas Claro, por ahí? claro. Digamos, y voy a un poco relacionar también conceptos de vuestros programas anteriores. Si la física estudia el movimiento del cuerpo, podría decir que el yoga estudia al sujeto en su quietud, porque lo que desea el yoga básicamente es la quietud del Atman, del espíritu individual, para propiciar la fusión con el espíritu divino que era Brahma. El Atman para Brahma. ¿Cómo hacía el proceso el yoga? Básicamente quedándose quieto. El sujeto no hace nada, se queda quieto, que no es cuestión fácil. Por supuesto, de ahí no deriva ninguna obra concreta, no sale nada. El yoga está en sí mismo. La diferencia es que el arte sería, digamos, entonces, la ciencia del sujeto en acción, por medio de sus obras. El sujeto en el arte crea obras para crearse a sí mismo, pero instrumentaliza un objeto, que es la obra de arte. Siempre se dice que el arte es expresión, pero para hacer expresión, que es sacar fuera una presión de dentro. En cierto sentido sería una impresión, que no impresionismo. Presión, dentro. Eso es el arte, como proceso, pero después hay que sacarlo en la obra. La obra expresa ese movimiento de presión que el sujeto artista se somete a sí mismo. El arte es un yoga más obra expresa. ¿Y tenemos alguna forma de limitarlo? Es decir, para lo que te decía antes de un plato de comida que yo hago, ¿cuándo un plato de comida es arte o no es arte? Porque hay gente que a lo mejor, dependiendo de cómo ponga una salsa, de cómo coloque los ingredientes, de cómo tal, se puede considerar que hace un arte no pictórico, pero sí que lo pone de cierta forma que puede provocar emociones. ¿Eso sería arte? ¿Se puede limitar que algo es arte o no es arte? Claro, el concepto de arte es muy amplio. De hecho, tiene que haber a veces con técnica, una forma de técnica, o incluso una actitud vital que puedes llevar a cualquier arte de tu vida. Por supuesto, hay un arte de la cocina, un arte de la guerra. Estos últimos días estoy leyendo el Hagakure, que es el código de Bushido, de los samuráis. Y obviamente, ¿existe el arte marcial? Sí. Voy a poner el ejemplo del arte marcial. El arte marcial es un arte, sin duda, del samurái, por el cual también el samurái se hace a sí mismo, pero tiene una función básica: matar a un enemigo. Y está basado en hechos reales. La guerra existe y el matar existe. El arte, y el arte de la cocina, que también se ha comentado mucho y de hecho, bueno, pues hace ya tiempo que incluso ha usurpado espacios en las galerías de arte, en los platos de cocina, usurpa los lugares de, por ejemplo, un cuadro, fíjate. Es que el cuadro pintado al óleo ya es una cosa totalmente de moda. Pero hay una cosa que define un poco al arte respecto a esas otras artes. El arte es ficción. Se basa en un cuento de unos acontecimientos que están inventados. Realmente el fundamento del arte es la imaginación y la ficción. El buen arte dice algo auténtico, pero por medio de metáforas o de hechos ficticios. Vemos Casablanca y sabemos que Humphrey Bogart está interpretando un papel. No es Rick Blaine. Todo el mundo sabe distinguir esa diferencia entre lo real y lo ficticio. Bueno, todo el mundo, excepto Don Quijote de la Mancha, que es aquel lector máximo que puede tener un texto, aquel que se lo cree. Eso es maravilloso. Pero el artista no debe de creérselo, posiblemente, porque si no, no sería capaz de controlar posiblemente esa graduación de la expresión de su sujeto interior a la obra. En todo caso, sería un artista menos consciente, menos autoconsciente. Mi objetivo es ser artista autoconsciente, saber que estoy haciendo arte y que estoy diciendo una fábula. Una fábula. El juego. El juego es otra asociación que tiene con el arte, ¿no? ¿El arte es un juego? Sí, es un juego. ¿Y cuál es la magia del juego? El juego por sí mismo. El mero hecho de jugar. Claro. El modelo de jugador es el niño, porque para el niño el juego es tan valioso que no tiene que hacer apuestas de dinero para validarlo. En el juego al niño le va la vida. También pasa con otro juego muy interesante que es el ajedrez.
Nosotros podemos ver en un bar, una cafetería, gente que juega al tres en raya o a las cartas. Son juegos que tienen que apostar dinero para darle un poco de hervor a un juego que si no es bastante anodino. En el ajedrez no hace falta, porque ¿qué se pone en juego en el ajedrez? ¿La inteligencia? Claro, que es lo más digno. ¿Qué más da el dinero? La inteligencia es el valor supremo del ser humano. Sin embargo, en Ana Karenina me llamó la atención, ahora me estoy acordando, que leí una frase que decía, muy acertadamente, que nadie está satisfecho con su físico, no obstante todo el mundo está satisfecho con su inteligencia. Es decir, que en este mundo es cierto que todo el mundo cuestiona el físico, quiere mejorarlo, quiere cambiar, pero nadie está preocupado porque tiene que cultivar más inteligencia y tiene que estudiar más o tiene que leer para mejorar. Y me había llamado la atención y creo que es un poco por la línea que quizás lo estás diciendo. Sí, sí. Obviamente el arte, que no tiene una definición cerrada, faculta este tipo de ramificaciones. Al ser humano, a la gente de hoy en día, a un tío normal, no le importa ser considerado, es un cabrón. Pero nadie quiere oír, es tonto. Eso es algo que afecta a la dignidad más honda del hombre, lo cual llevaría a considerar de nuevo el término de inteligencia, que es la inteligencia relacionado con un valor que es la verdad, que es un valor virtuoso, además, virtuoso que exige un rigor también ético. Nos estamos metiendo un poco en ramificaciones ya demasiado fructuosas. Por volver al asunto del juego y los niños, que yo creo que es interesante. El niño cuando juega sabe que juega. Lo que pasa es que le da mayor importancia al juego. El artista sabe que está haciendo una obra de ficción. El asunto es que sabe que esa ficción es importante porque lleva involucrado un contenido simbólico, unas verdades contadas por medio de ficciones, que no es mentira, es otra cosa aparte. Y en definitiva, ¿qué diferencia al niño jugador del artista, que es un hombre o mujer madura, entre comillas, que sigue jugando al arte? Eso sería un punto interesante. Por supuesto, el arte, digamos, sería ese juego que sigue jugando ese ser que fue un niño y que sigue jugándolo año tras año. Va madurando, entonces en ese proceso va involucrando su experiencia vital, su tiempo vivido. Y por supuesto, no solo va, digamos, involucrando esos estratos de experiencia vital, sino que también cada vez sabe más a dónde se dirige la muerte. Esto es fundamental para distinguir a un artista como Velázquez, Cervantes, Shakespeare, de un niño. El niño no considera que vaya a morir. En cierto sentido, vive como un inmortal. Los autores que comentamos saben que van a morir. O Miguel Ángel incluso. Habría que considerar por qué Miguel Ángel tiene tantas obras inacabadas. Y el niño juega para pasárselo bien porque le divierte. El artista, ¿por qué crea arte? ¿Solo por el mero hecho de pasárselo bien porque disfruta del proceso de creación o tiene algún otro propósito? Voy a responder ahora, por supuesto, siempre estoy respondiendo desde mi punto de vista, desde mi unilateralidad de artista un poco ensimismado. Sí, a ver, venimos de podcast de ciencia, pero en lo que respecta al arte, por mucho que también se pueda considerar ciencia, aquí sí que cabe mucho más la subjetividad. O sea, que siéntete libre. Sí, porque, y volviendo de nuevo al tema de la definición, es que claro, la definición del arte es que no tiene fin, no tiene fin. Porque incluso en la ciencia se ha dado caso de que una teoría ha quedado refutada por la siguiente. Se sabe, o se parte de la base de que hay un progreso en la ciencia. En el arte, el progreso puede haberlo en ciertos aspectos técnicos, pero en sí mismo las obras de arte, cuando son arte, realmente son imperecederas. Por lo tanto, no se les puede asumir el mismo criterio de validez, ni tampoco de definición que las demás artes, además ciencias. Por poner un ejemplo, si en matemática 2 más 2 son igual a 4, en arte 2 más 2 son 22. O son 2 cisnes, como yo quiero, a veces comento, o son 55 si lo miras en un espejo, o son esos 2 cisnes que iban y ahora vuelven en regreso, simétrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es una fábula, es una fabulación. El artista, en mi caso, yo hago arte porque, digamos que
al margen del amor, es la vivencia más intensa que yo puedo sentir. Y me parece que el mundo además cada vez va siendo más aburrido. Entonces, por eso cada vez hago más arte. Porque el mundo me aburre. El burro me amunta. Y entonces, el arte a día de hoy, si sirve al poder, hay mucha gente que hace arte sin propósito. Hacer arte sin propósito es casi una contradicción, ¿no? Imagínate que Newton hace los Philosophae Naturalis Principia Mathematica sin propósito. Es un esfuerzo demasiado demoledor para hacerlo sin propósito. No, yo creo que el artista tiene un propósito. Además hay una cosa que siempre hay que considerar. El artista suele firmar su obra. Y obviamente una persona no va a firmar con rúbrica personal algo a lo que no le haya dado un propósito o una importancia. Si no le das importancia, posiblemente no es una obra de arte. Si no es una obra de arte, posiblemente no eres artista. ¿Pero podríamos considerar que hoy el arte está al servicio del poder? Sí. ¿Y qué quiere decir esa propia frase? Que el arte está al servicio del poder. Que a lo mejor no es arte auténtico, porque hay una historia. Claro que hay una historia del arte, igual que hay una historia de la humanidad. Sabemos, y esto es una crítica que desde el marxismo se ha impuesto mucho, para menosvalorar el arte, es que el arte está al servicio del poder, siempre estuvo al servicio del poder. Bueno, es verdad, las pirámides las consideramos obras de arte, pero en sí mismo el planteamiento no era una obra de arte, era un monumento del poder. Bueno, va pasando la historia, las catedrales góticas también es un instrumento al servicio del poder. De acuerdo. Pero hay un momento en que el arte se hace autónomo, que también pasa en otras disciplinas, pero bueno, el arte se puede hacer autónomo y se puede validar a sí mismo. Y entonces tenía básicamente dos opciones. Una, insisto, hacerse autónomo, y es posiblemente lo que hacen artistas como Ludwig van Beethoven, que acaba haciendo obras autónomas y para sí mismo, como planteamiento de público. Pero este aquí que posiblemente con el planteamiento de las vanguardias artísticas del siglo XX, el artista se impuso a hacer un arte contra el poder. Bueno, también era válido. De todas maneras, algo significa que estás en relación con ese algo. Y al fin y al cabo no es muy importante si vas a favor o en contra. Son como las dos caras de la misma moneda. Arte a favor del poder, al servicio del poder, o arte contra el poder. Bueno, la autonomía del arte sería el arte por el arte. Por cierto, que es el logotipo de la Metro-Goldwyn-Mayer Ars Gratiatis, que esta reseña espero que le guste a Susana de Lorenzo, que es experta en latín. Una vez que el arte llega a tener autoconocimiento y autonomía, creo que los artistas que sirven al poder o que se conforman con una mera crítica al poder no son auténticos artistas revolucionarios. Porque la revolución del arte está en su propia independencia y autonomía. Este es mi planteamiento que desarrollo en Artéstasis. De hecho, hago una inversión. Que Artéstasis es un libro que publicaste hace un par de años, bueno, 3 o 4 para ser exactos, que es este libro de aquí, que de hecho se llama El poder al servicio del arte. Sí, tiene ese lema, si lo enfocas ahí a la cámara, Santi, te lo agradezco. Sí, en la parte ahí. El arte al servicio del poder. ¡Buah! El catolicismo y todo eso, los retablos barrocos. El arte tiene que ir contra el poder, las vanguardias del siglo XX. Después, los que iban como más contra el poder estaban forrados de dinero, eran millonarios. Algunos artistas que se validaban ante el público intelectual como comunistas tenían varias mansiones en la Costa Azul, etc. Bien, entonces yo hago un más allá, plus ultra. El poder al servicio del arte. Y eso para empezar. Es más interesante, ¿no? Y además sería también una especie de revolución política. Y además en tu libro empiezas, ya hablando de él, con la pandemia. ¿Por qué es tan importante para entender la civilización actual? Al final en el libro desarrollas un poco la idea de que es el momento como en el que se imponen ciertos aspectos del nuevo mundo.
Entonces, ¿qué crees que cambia en la pandemia? Pues mira, y también por vivificar cosas o aspectos que contamos en esta entrevista. Hace unos años, antes de la pandemia, si yo salía un día por ahí solo, de noche, iba por los pubs de Coruña, conocía a unas cuantas personas, a varias personas. Todas eran artistas. En la noche, bueno, todos resultaban que eran artistas. Todos los gatos son pardos y todos los que salían de noche eran artistas. Desde la pandemia, cuando he salido alguna vez, apenas veo a nadie de mi generación. Han muerto los artistas. Se han quedado en casa. Todo el mundo queda en casa. Realmente el virus COVID fue mortal para el cuerpo, pero lo que fue el virus mortal para el carácter humano, para la vivencia social, para España como fiesta, fue el virus de la digitalización de la vida. Y de eso no nos hemos recuperado. Y de hecho, bueno, ya se anuncia como la inminencia de un redux, ¿no? Un nuevo virus redux, no sé cómo lo llamarán. Recovid. O sea, que crees que ahí en realidad llega mucho más, o sea, nos aborda muchísimo más el tema de la digitalización, que además puede ser enemigo del propio arte, porque al principio, o sea, ahora tenemos o se crean múltiples imágenes, vídeos, pues bueno, este podcast es un vídeo también, pero que al final la cantidad de contenido que existe a día de hoy es enorme y probablemente sea muy pobre este contenido. De hecho, hay una parte del libro, que de hecho, mira, la puedo leer, que me gustó y justo habla de esto, que dices, nuestra orgiástica cultura visual somos ricos en imágenes pobres y somos pobres en imágenes ricas. Más específicamente, somos pobres en la mirada. Cuando a un buen cuadro solo se le dedica una mirada que dura 3 segundos, entonces quien mira es un esclavo. Cuando se extasía una mirada en el arte durante horas incontables, como inspiradas nubes de tiempo, entonces quien mira es un soberano. Sin duda. Esto es interesante porque a día de hoy estamos continuamente expuestos a imágenes, que al final una imagen se podría considerar arte, pero cada vez somos más pobres en este sentido, ¿no? Y entonces nos consideramos más esclavos, ¿es lo que quieres decir? Sí, claro, y tantas cosas que van implícito. Hoy venía caminando y siempre vas pensando un poco pues en la entrevista que, por cierto, programas como El Constructo es una excepción a la cultura basura que nos va inundando. Venía pensando en que es curioso, pero el niño también es una especie de ser en peligro de extinción. Casi parece que pertenece a otra época. El niño es imaginación, el arte es imaginación, fundamental. El ser humano tiene que tener imaginación, pero cuando estamos saturados de imágenes que se nos dan, que se nos programan, no solo con una oferta, antes había la ley de la oferta y la demanda, pero realmente hay demanda hoy en día. No, hay una audiencia pasiva que consume. Hay una oferta, guión, programación, guión, imposición. Entonces, claro, la mejor manera de acabar con algo no es quitarlo, es saturar de ese algo a un individuo. Y entonces lo que está perdiendo ya no es solo la calidad del arte, sino de la persona que mira. El arte, y además, claro, con la inteligencia artificial, por cierto, que Cameron habla mucho del juego con el término de Deus in machina, Deus ex machina. En Grecia era Deus ex machina, que era, bueno, un artilugio un poco para salvar el argumento de un final de catástrofe. Deus in machina. Digamos que la máquina produce imágenes, pero eso es arte. Si el arte es una ciencia del sujeto, ¿dónde está la experiencia en la producción? La máquina no tiene una experiencia artística. Hace un resultado, da un resultado. Vamos a ver, hay una cosa que es interesante, porque realmente no es problema de la máquina, obviamente. La máquina, en principio, es un instrumento, un vehículo de los deseos, gozos y pulsiones de los hombres. Esto se viene incubando desde hace tiempo. Cuando en cierto momento, final de la Segunda Guerra Mundial, mitad del siglo XX, se impone que el objeto, la obra de arte máxima del siglo XX es el urinario de Duchamp, ahí entramos en el ready-made. Y entonces, ¿qué resulta? Que un objeto hecho es una obra de arte. Un objeto ya hecho. Ready-made significa ya hecho. ¿Qué se escatimaba ahí entonces? El proceso
de creación de la obra. El arte es un trabajo y es un juego, pero el juego hay que jugarlo. El juego de la oca no es el tablero y las fichas y los dados, es el jugar con ello. Con la inteligencia artificial se producen obras hechas y se elimina el proceso de hacerlas. Bien, esto obviamente redunda en el exterminio del artista como tal. Nos queda el espectador. ¿Y qué tenemos en el espectador? Pues que el espectador va recibiendo obras que ya están hechas. Es decir, sin el calor del trabajo humano, sin el esfuerzo, sin la pasión del humano. Por lo tanto, las imágenes que reciben son como más estereotipadas, más cortadas. No tiene profundidad, no tiene la vivencia que hablábamos antes. No. Porque no saca esa presión de dentro de una vivencia de un humano, que al final una máquina ahora, o sea, la inteligencia artificial, que ya lo vimos en otros episodios del Constructo, ha aprendido sobre todo Internet que existe, pero no es capaz de inventar, por así decirlo. Es decir, simplemente reproduce o conecta las cosas que nosotros ya hemos creado, pero no puede emocionarse por primera vez. No puede sentir, que eso al final es lo que hace el arte humano. Claro, y mira, por ejemplo, volviendo al arte marcial, el arte marcial ha desaparecido, ya no tiene sentido, ya no hay samuráis. Hay drones teledirigidos y entonces la guerra se establece con quien tiene la tecnología superior gana y es apretar un botón. ¿Se han eliminado las guerras? No, pero se ha eliminado al samurái, al artista marcial, al guerrero que obviamente trabajaba y gozaba con su labor de perfeccionamiento en un arte. Las consecuencias pueden ser las mismas, muertos, victoria de un bando, derrota del otro. Por supuesto, siempre gana el que tiene más poder. Hoy en día, quien tenga la tecnología informática más avanzada, ganará. ¿Quién las tiene en los países ricos? No nos olvidemos que la inteligencia artificial pertenece o a estados poderosos del mundo, Estados Unidos, China, o a empresas privadas. En definitiva, pertenece a la plutocracia. Y entonces puede pasar lo mismo con el arte. Es decir, igual que ya no existe el arte marcial porque no existen los samuráis, porque ya se puede enviar un dron, si ya se pueden crear imágenes que al final yo veo una imagen igual que veo un cuadro, y aunque pueda ser de peor calidad, aunque no lleve la subjetividad humana, técnicamente el resultado es el mismo. No es el mismo, entiéndeme, pero es el mismo, que es un elemento visual. Podrían eliminar al artista, porque se pueden crear imágenes sin la necesidad de que un humano las cree. Claro. Yo creo que tengo que decirte sí a todo. Y si me permites, cuento una anécdota. Claro. Porque a lo mejor también lo que digo es así un poco farragoso, a veces complejo. Esta anécdota espero que descomprima un poco mi oratoria. Un día, un amigo mío muy bueno, que escribe, me pidió una imagen para la portada de su libro. Bien, yo le dediqué pensamiento y 3 sesiones de trabajo artístico, lo cual para mí es un placer, pero al mismo tiempo es un esfuerzo. Después de 3 sesiones tenía la imagen que a mí me satisfacía y se la envié por WhatsApp. Hice una foto y se la envié. Él me respondió con otra imagen. Era una imagen generada por la inteligencia artificial y también lo acompañó un texto en el cual me pedía: Jesús, ¿serías capaz de hacer esto? Pero lo haces tú, esta imagen. Mi respuesta fue la siguiente: tú lo que me estás proponiendo es algo que para un hombre como yo, que nací en 1970, otro siglo, claro, vulnera el principio básico de mi civilización. En mi tiempo, cuando un hombre tenía una idea, si quería ese hombre, podía servirse de la máquina para llevarla a una realización más cómoda. Pero tú, querido amigo, lo que me estás pidiendo es que la idea que ha tenido la máquina, la imagen, idea, ahora yo la haga a mano, sirviendo yo a la máquina. En todo caso, yo me estaría convirtiendo en un instrumento de la máquina. Eso para mí vulnera, digamos, la regla del juego más básico. Las máquinas me sirven a mí, yo no sirvo a la máquina. Es que esto es un poco lo que hablaban de la inteligencia artificial, de gente que decía,
yo no quiero que la inteligencia artificial me cree arte, imágenes, poesía, textos, y yo entonces tenga tiempo para poner el lavaplatos y la lavadora. Me gustaría que fuera la inversa. Claro. Es decir, que la máquina me pudiera ejercer todas las tareas y yo tener tiempo para hacer arte. Claro. Susana de Lorenzo siempre lo ha comentado muchas veces con su ingenio directo y práctico. Lo que no inventan nunca es un robot que friegue los cacharros. Claro. Esto es fundamental porque, al fin y al cabo, hay un sistema de poder. Y el sistema de poder está utilizando la inteligencia artificial para robar al ser humano lo que es lo más noble de él, el pensamiento y el sentido lúdico de la creación. Porque esto puede que esté relacionado con una cosa que te escuché el otro día, que había sido también una entrevista en un podcast de Quack FM, de Ecuación, en el que decías que para hacer arte hay que ir vacío, sin prejuicios, y ver si te conmueve, o sea, para verlo. ¿Y qué te sugiere? Si no te conmueve, puede que o no sea tu obra, o que sea una tomadura de pelo, o que a lo mejor no estés preparado. Claro, el problema entonces, ya el primero que como espectador nos enfrentamos es a que no somos capaces de vaciarnos, porque nos llenan constantemente de estímulos. Es decir, estamos todo el rato recibiendo inputs de información a través del móvil, por ejemplo, viendo Instagram, viendo TikTok, viendo tal, y no tenemos ocasión para desprendernos de todo eso e ir a ver el arte desnudo, como se llega al mundo. Sí, es fundamental el placer, un sentido de placer salvaje por parte ya no solo del artista, sobre todo del espectador, yo casi prefiero llamarlo lector. Podemos decir escritura, el arte es una escritura, hay un escritor que es el artista, el lector, que además yo sé que tú eres un lector estupendo. Germán Hesse, fíjate, ¿no? Germán Hesse, que trataba la experiencia interior del individuo. Eso, claro, eso hay que mascarlo, eso hay que leerlo y releerlo y despacio. El arte abre un tempo distinto, que no es el mecánico ni de las prisas. Hace falta entonces, por supuesto, entrar en un presente eterno en que no te preocupe el reloj, ni cuánto va a durar la película, ni nada de eso. Tienes que abstraerte, tienes que vaciarte de ciertos prejuicios, claro. La marca es el prejuicio de hoy en día. Si el arte moderno estuvo marcado por el fetiche de la firma Pablo Picasso, el arte, en la producción industrial de ocio, casi prefiero llamarlo, está marcado por el fetiche de la marca, o de la nofilia, o de la plataforma. Y el ser humano hoy en día es muy gregario, más que nunca. La audiencia es el metasujeto en que casi todas las personas se han convertido, porque el ser actual, el hombre, mujer, niño, tiene miedo, porque básicamente no tiene a dónde agarrarse. Cayó Dios, cayó el proyecto de la Ilustración, cayó la utopía del socialismo. Cayó. A lo mejor hay que rescatarlas, hay que revivificarse. Para mí, el amor, el arte, la amistad, el estar aquí, invitado gratamente por vosotros, que sois de otra generación, para mí es un honor que me revitaliza, pues el contacto personal, directo, escribir y ser actores. Eso sí que es maravilloso. Y todo esto que estamos hablando ahora, a mí también hay un dilema que yo nunca he sido capaz de, o sea, no tengo claro, es un dilema, de hecho, al hacer el arte accesible, vamos a poner, que estamos hablando siempre de arte en conjunto, pero vamos a poner, por ejemplo, la literatura o la poesía, ¿vale? La poesía antiguamente estaba dedicado a un grupo muy concreto, quizá elitista, es decir, tenías que tener recursos para poder formarte en leer, no ser analfabeto, tenías que poder acceder a los libros que se habían escrito, tenías que poder formarte, y entonces la gente que escribía poesía tenía que tener detrás un bagaje que tenía que haber mamado, por lo tanto había unos cánones establecidos. En los últimos años, décadas, mejor dicho, el arte es más accesible, por ejemplo la poesía. Todo el mundo puede acceder a la poesía y todo el mundo puede crear poesía. Esta accesibilidad, la cual defiendo, porque no defiendo que el arte pertenezca a la poesía a unas élites, hace que el ser tan accesible haya una cantidad de contenido enorme y entonces su calidad mengue muchísimo. Es decir, para mí encontrar poesía de calidad a día de hoy es muy complicado. ¿Qué opinas al respecto? Claro, la tecnología nos ha facilitado el acceso y también la creación
de muchos productos. Yo, de hecho, y estoy a favor de la tecnología, porque gracias a un cacharro como el ordenador, yo he podido hacer cine y también literatura, que sin ellos no. No estoy en contra de la tecnología, todo lo contrario, a favor. Gracias a eso yo he podido desarrollar facetas de artista. Es cierto que, claro, el exceso de producción, incluso fíjate una cosa, ¿no? Que la tecnología viene a sustituir la técnica a veces. Porque, claro, no tienes por qué escribir tú el texto, ya lo puedes pedir o copias, pega. Es como toda una deriva, Colás, pero creo que no te estoy respondiendo a la pregunta. Me la haces si haces el favor, Santi. A día de hoy, el arte, o por ejemplo la poesía, al ser más accesible para todo el mundo, hace que la calidad empeore, porque al poder crearlo cualquier persona, el arte ya no, la poesía ya no está en manos de aquellos que son expertos en poesía, que tienen un bagaje de poesía. Es decir, yo sin haber leído un libro, nunca puedo coger y escribir 3 versos. Ahora, esto hace que el arte, o sea, esta accesibilidad hace que el arte pierda calidad o no. ¿Qué deberíamos hacer? Es bueno que todo el mundo tenga acceso a la escritura del arte. Eso es un avance. Y eso sería un auténtico logro de la democracia también, apoyado por la tecnología, etc. ¿Sabe cuál es el problema? Pues a lo mejor el problema es cuando entras en un museo de arte contemporáneo y ves que hay basura solo. ¿Qué pasa? Que no ha habido un filtro para poder determinar qué merece un puesto más alto. Tal vez lo que falla es un proceso de selección y de jerarquización. Porque obviamente no es lo mismo un gran escritor que un mal escritor, un buen escritor que un mal escritor. Pero todo el mundo tiene que tener derecho a escribir, porque es una experiencia vital. Yo creo que posiblemente son precisamente las instituciones de poder las responsables cuando premian a quien no deberían de premiar. Hace unos años dieron el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, cosa que se le negó a Galdós en su tiempo. Se lo dio a Bob Dylan. Por supuesto, él quería recibirlo y no. ¿Qué hizo? Esto es un comportamiento ético de él. Por supuesto, estéticamente no merecía el premio. No es un escritor literario. Pero éticamente, ¿qué hizo? Mandar a la chica en un acto de machismo descomunal y sin precedentes. Yo creo que por eso ahora le han dado el premio Princesa de Asturias a Patti Smith por haber sido buena chica. Es como el premio a su buena labor de sirvienta del cacique Bob Dylan, que por supuesto es una figura importante de la contracultura, incluso a veces ha sido un artista en contra del poder. Porque no es literatura al simplemente hacer letras para canciones. Hombre, es que depende cuando tienes tantos grandes escritores que no han recibido el premio Nobel. De nuevo digo la jerarquía. Jerarquía. Hay que dar... la justicia es dar a cada uno lo que se merece también, por medio del esfuerzo. Si no, siempre hemos tenido aquí en España la palabra enchufe, ¿no? El enchufe. ¿Y qué es enchufar? Es darle a alguien más de lo que merece. Y eso es, al final, terrible porque es quitar a quien se lo merece ese algo. También es que al premio Nobel, solo poder darse a personas vivas, igual no son los mejores de todos los tiempos, porque si por cualquier motivo fallecieras antes de que te den el Nobel, quizá hay muchos escritores que no lo tienen. Por ejemplo, Lorca podría tener el Nobel. Igual, si no lo hubieran asesinado, podría tenerlo. Sí. A mí si me hubiesen propuesto el Nobel, hubiese ido lo hubiese aceptado, pero no hubiese enviado a una chica para que me lo recogiese. Y si estoy en contra de ese premio, lo que hizo Jean-Paul Sartre, rechazarlo. ¿Lo aceptas o no? Pero tienes ¿Lo rechazó? Sí, Jean-Paul Sartre lo rechazó. ¿Por qué? Y eso, pues por lo mismo que Bob Dylan no se atrevió a recogerlo, porque es un premio de las instituciones del poder, es un premio con un marchamo de burgués, etc. Porque es de derechas. Y Jean-Paul Sartre era un hombre, claro, existencialista, afiliado al Partido Comunista y fue coherente. No fue a recogerlo. Es genial. Yo, como considero que el poder está al servicio del arte, si me lo ofrecen, voy. Pero tienen que ofrecérmelo pronto, porque yo dentro de unos años ya no puedo perder el tiempo. Y tú además, hoy justo nos trajiste creo que un poema, que no sé si querías leer aquí, Sí. que hiciste precisamente con la ocasión de este programa.
Entonces, si quieres... Claro que sí, claro que sí. Porque además, igual que cuando hago una exposición, me gusta hacer unas obras nuevas para esa exposición, pues esta entrevista que trata sobre arte también es una especie de exposición de arte, y entonces he hecho una obra de arte para el constructo. Es un placer y un gusto enorme y nos sentimos profundamente agradecidos. Y además, yo también, porque me sirve para crear vuestra invitación. Espejo 242. La sabiduría es crecimiento cenital en firme de tierra. La tierra es planta, crecer es árbol. El suelo es firme, la mente es firmamento. Y sabio fue Isaac Newton cuando gravemente meditó sobre la gravedad. Philosophiae naturalis principia mathematica. Nunca te dije que iba a ser fácil. Cabalguemos, pues, a lomos de gigante en campo estratogravitatorio. Pues vive un amor y vive un humor en alternancia de tensiones y distensiones, como carcajeo de los lacrimales, llorar de risa y reír de lágrima. Y ya acuden los arqueros que disparan flechas. Mientras, hacemos girar el torno de las fórmulas si vivimos completos este ciclo de eterno alterno de nuestra física íntima, en que nos autoestudiamos como sujetos en la síntesis de la risa y el beso. ¿Qué fuerza nos atrae? La estructura que tenemos. Si la física estudia el movimiento de los cuerpos, la metafísica también estudia su quietud y la mística su espíritu inquieto. Sonrisa. Son las flechas que disparan a los arqueros. Tomando como principio natural que el saber es tomar conciencia, la filosofía matemática determina que el arte es hacerla. No es lo mismo tomar que hacer. El arte es un constructo experiencial. La obra de arte realiza la obra de la física consciencia. Y en el siguiente ciclo de los lomos, la gravedad del amor nos fuerza a ser flecharqueros. Muy bonito, muy bueno, la verdad. Muchas gracias. Me ha parecido... Bueno, para empezar es que recitas de una manera muy buena. Tienes una voz y un tono de voz increíble. Y me parece alucinante, porque no lo había leído antes, sintetizas muchas o prácticamente todas las cosas de las que hemos hablado justo. Es decir, hablas de la relación que tenía con las ciencias y la física. Además, me llama mucho la atención y me gusta mucho cómo siempre vas a esa parte emocional, cómo siempre hablas del beso, de la risa, de la cercanía, que también lo dijiste antes, ¿no? Que es lo que echas de menos después de la pandemia. Que es que eso quizás es una condición que es propia del arte, de parar a pensar cómo te sientes y de sentir. La verdad que... Es vivir. El arte tiene que ver con la vida. Y la sonrisa, como dice Susana del Laurel, es el mejor gesto que puedes regalar al otro. La sonrisa. Por eso el cuadro más famoso del mundo es una mujer que sonríe. Ostras. Y además antes me decías justo lo de que... Y me ha sorprendido, me ha gustado mucho el poema. Hablabas antes de que quizá la poesía, que a lo mejor lo leías y no a todo el mundo le emociona, no todo el mundo lo entiende en el momento tal. Yo coincido mucho con esa visión de que yo la poesía no la leo como un libro. Porque un libro tú lo lees y un libro sigue una dirección. Pero la poesía, hay veces que te puede emocionar un poema, hay veces que no te puede decir nada, que es un poco relacionado con lo que decíamos antes de hay que ir vacío a ver arte, ¿no? Y para mí la poesía es precisamente eso, el sentarte y esperar a que algo te emocione porque es el momento en el que te tenía que emocionar. Lo que es fundamental y es más allá de las cuestiones ontológicas o nosológicas del arte, de qué es el arte, es volver a vivir.
sea por medio de la sonrisa de Susana de Laurel, sea por medio del sentido del humor atómico de David, sea por medio de la curiosidad de planteamientos de Santi, aquí en el constructo, sea como sea, tomar de nuevo la calle, silbar por la calle, cantar por la calle, sonreír, la risa, el juego. Eso es fundamental. Más importante es la inteligencia artificial, llegar a pensar, a sentir, eso casi es lo de menos. Lo importante es darnos cuenta de que nosotros, los seres humanos, estamos dejando de reír, de sonreír, de danzar, de silbar, De de pensar. cantar por la calle, y también, por supuesto, de pensar. Pero retomemos el lado animal y salvaje de la experiencia directa. Y después reflexionaremos mejor, cuando estemos cansados incluso de haber saltado. Es que tenemos que volver, ¿eh? Sí, saltar es fundamental. Yo muchas veces he pensado, hace años, me dije, el día que no pueda saltar, entonces sabré que me he convertido en un anciano. No pasa nada. Anciano también fue Sigmund Freud, Carl Gustav Jung. Hoy los ancianos son decrépitos. Parece incluso que por medio de la imagen y de la fotografía de los teléfonos móviles, hasta huele su imagen, huele a podredumbre. Hay que recapturar la figura arcaica del anciano como depositario activo, no solo un depósito, un depositario activo de un saber experiencial que es la vida. ¿De quién sabe de la vida? El anciano. ¿Quién sabe vivirla? El niño. Entre esos dos extremos radicales tenemos siempre que estructurar un relato, del alfa al omega. Eso es la escritura del hombre, de la mujer. Y deberíamos volver al arte, entonces. Tenemos que volver a la vida, claro. Y espontáneamente el arte ha salido. El arte se originó, sabemos mínimo, en la prehistoria, en las cavernas, y no había academia de arte. No tenían un conocimiento de la técnica. Eso no después, con el desarrollo ilustrado, el neoclasicismo. Bueno, de hecho los griegos fueron increíbles. Y fue un arte supremo el griego. Pero lo más importante hoy en día, más que ir al perfeccionismo formal, creo que es recapturar la actitud vital. Y eso es espontáneo, siempre y cuando el hombre vuelva a sentirse. No hace falta. Después, si quieres ser un gran escritor, tienes que estudiar, incluso filología vendría bien. Pero eso no es lo más importante. Hoy en día, lo que está en peligro de exterminio es lo vital. Así de claro. Eso es lo que le dirías a un joven que quiere dedicarse a hacer arte. Que vuelva a vivir. Y le diría, sentir. claro, si yo doy un consejo, en fin, ¿por qué no dar consejos? Al fin y al cabo es más barato que dar dinero. Yo doy consejos y me los piden. A cualquiera le diría vive. Y a un anciano le diría no te acomplejes. No te acomplejes. Ahora no puedes saltar con las piernas, pero puedes seguir saltando con la mente. Recuerda el pasado, brinca con tus experiencias y exponlas. No tengas complejo a fallar. Solo fallan los que se atreven a intentarlo. Qué bonito. Incluso lo más valiente, yo creo que Dostoyevski me daría razón, sería aquel que falla a propósito es mi héroe. Creo que lo que diría Dostoyevski ante, digamos, este mundo que se nos va veniendo encima, cada vez más perfeccionado. Eso es lo que estamos intentando en el constructo. Lanzarnos y fallamos y hacemos... Y no lo hacemos lo perfecto, pero estamos en eso. Sí. Me gustaría que quedase registrado que los 4 programas que he mirado un poco por encima, porque lamentablemente tampoco tengo mucho tiempo, me han parecido que revaloriza esa actitud de respeto hacia ideas y hacia los entrevistados. Lo que hacéis en este programa me recuerda a los buenos viejos tiempos de la vieja televisión española y es un antídoto absoluto contra la cultura basura, etc. Muchas veces se dice, todo es basura y tal. No, tenemos que fijarnos en los buenos actos, en los buenos acontecimientos y el constructo, insisto, que me sorprendió, digamos. Me sorprendieron 2 cosas. Primero ya la duración de las entrevistas, que no lo hacéis para una cosa de un segmento temporal mínimo. Las preguntas están muy bien pensadas. Estudiéis el tema, estudiéis el entrevistado y al tema del entrevistado, que es lo difícil. Entonces hay un trabajo ahí y que lo hacéis
creo que como yo, por hacerlo. Ars gratiartis. El constructo por el constructo mismo. El pensar, el acto, la vivencia. Lo hacemos para crear ese constructo de Claro. lo que es el mundo. Y para cerrar, ¿alguna obra que nos digas, o bien tuya o bien de algún artista, que te haya marcado? Me da igual de qué tipo de arte, me da igual un libro, un poema, una pintura, una escultura. Muchas, y también van viniendo como golpes. Tal vez lo primero que me impactó fue, y creo que fue el programa de La Clave, aquel de Jesús Balbín, y yo era muy pequeño, debía tener 11 años, y echaron la película Ciudadano Kane. Eso me impactó. Yo no comprendía esa película, pero me impactó. Da igual, esa es la experiencia salvaje que reclamo. Años más tarde, tenía que ir a clase, había un examen y yo no lo sabía que había examen, entonces no quería ir a clase. Entonces me hice el enfermo. Me hice el enfermo y me quedé en casa. Y había una estantería de libros y por puro azar, por puro aburrimiento, llevado incluso por el aburrimiento, cogí un libro. Era Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y bueno, voy a empezar a leerlo. Como no quería arriesgar, cogí el más breve y era El retrato oval. Ese libro también cambió mi vida. Poe. El siguiente impacto lo tuve ya mayor, creo que sí, a lo mejor veintitantos, leer Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Es, hasta el momento, el único libro que me ha inculcado el valor de los signos de puntuación. Cómo maneja ahí Jiménez las comas, los puntos seguidos, el punto y coma. Y cuando aparece el punto suspensivo, es como, digamos, esas paradas de Beethoven que jugaba con los silencios en la música. Cuando aparecen los puntos suspensivos en Platero y yo, el tiempo se detiene y el lector saborea todo lo anterior que ha leído. Fue algo que me impactó. Es tan bonito verte hablar de ellos que ahora mismo yo no me los he leído, el de Platero y yo, y lo voy a hacer. Más cosas, y después, si queréis, cortáis ahí, porque a lo mejor me prolongo demasiado. A nivel de simbología, que es fundamental, porque en los símbolos se encierra los conocimientos de toda la humanidad. Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, uno de esos libros que yo me llevaría a una isla desierta. Para conocimiento de la historia humana, la fenomenología del espíritu. Está toda la historia del hombre en conceptos. No hay ninguna fecha, ningún dato, ni ningún nombre de personaje histórico. Y gracias a eso conoces el desarrollo del espíritu humano. Otro libro, El Quijote, porque es el único libro en que los personajes se convierten en personas, salen del libro. Bueno, he dicho el único libro, no, también las novelas de Dostoyevsky. Mozart. Pues creo que nos vamos con un repertorio que a mí ahora mismo tengo ganas de continuar leyendo eso. Primero me terminaré Arte Éxtasis porque en esta semana que hemos hablado me ha dado tiempo a empezar con el Decamerón, pero me falta toda la parte de los aforismos y me lo leeré, te daré feedback, comentaremos lo que sea y, agradecerte muchísimo que hayas venido aquí a compartir todo esto. Bueno, muchas gracias a vosotros, Santi, David, los más grandes. Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero lo hablaremos más adelante. Bueno, lo importante es que lo que haya dicho o hayamos comentado, pues bueno, haya transmitido vitalidad, idea, o por lo menos, aunque haya sido a veces espeso o no muy preciso, pues que se note que nos gusta, que lo amamos, que es lo el amamos. arte, no es concreto. Claro. No se puede concretar como una fórmula. Claro. Muchas gracias.